Bueno, hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Me encanta ver caras conocidas, otras nuevas. Este es la primera de 8 charlas, es un ciclo de charlas que preparamos junto a Casa FEN y Veleda, porque nuestra motivación cuando nos juntamos a conversar, nuestra motivación principal era como esta información es tan importante que necesitamos acercárselo a la mayor cantidad de gente posible. Casa FEN, por su lado, practica la medicina integrativa y todo se une al final, ¿no? Todos los caminos llegan a la misma montaña. Así que nuestro principal objetivo con estas charlas es eso, es aclarar dudas junto a Nelly, que es nutricionista de Casa FEN. A través mío, yo no soy nutricionista, pero llevo un camino en la alimentación consciente que cambió mi vida. El momento en que yo cambié mi alimentación, cambió mi vida. Entonces, creo mucho en esto y voy evangelizando muy silenciosamente con mis talleres. Así que, bueno, muy contentos de tenerlos acá. Me presento, mi nombre es María José, me dicen María por Marías Felices. Yo soy la creadora de Marías Felices, inició como un blog donde empecé a contar toda esta transformación que yo iba viviendo desde que empecé a cambiar mi alimentación. Así como súper rápidamente, yo tenía una vida muy distinta a la que tengo ahora. Yo era, bueno, no sé, da lo mismo. Estudié publicidad, trabajé en agencia, en un estudio fotográfico, trabajé en moda y a veces no tenía tiempo ni de comer, dormía 4 horas al día, me alimentaba muy mal, vivía estresada, vivía un poco mal genio y en un momento me di cuenta que me había descuidado de mí. Y dije, ok, algo tengo que empezar a hacer, partamos por la alimentación. La alimentación, Nelly, Nelly, la cámara, estás al frente de la cámara. Bueno, la alimentación fue mi primer paso. Yo sufría de jaquecas muy fuertes, por lo menos en la semana me daba 1 o 2 jaquecas. Sufría amigdalitis, en el fondo vivía con muy poca energía. Y cuando cambié mi alimentación, no fue inmediato, pero a los 2, 3, 4 meses de haber cambiado mi alimentación, empecé a sentir una energía que nunca antes había sentido, como ganas de no parar. Antes no podía pasar el día sin dormir siesta, por ejemplo. Las jaquecas se me desaparecieron por completo y no me enfermo prácticamente hoy. De repente una alergia, de repente, no sé, gripes, que son también procesos depurativos natural del cuerpo, sobre todo en un país donde hay 4 estaciones. Así que bueno, me cambió la vida. Yo experimenté un despertar espiritual que se lo atribuyo a la información que hay en los alimentos, sobre todo el reino vegetal. Empecé a experimentar una vida más plena, más feliz, más compasiva, sin criticar al otro, sin juicios al otro. No juzgar es muy difícil, o sea, bueno, no voy a decir que no juzgo nunca, pero en el fondo estoy mucho más consciente de eso y por eso la charla, esta primera charla se llama Cocina para ser feliz, no porque vayamos a cocinar algo, sino porque la cocina, en el fondo este tipo de cocina a mí me atrajo felicidad y lo he experimentado no solo conmigo, sino que con las personas que van a los talleres. Yo hago talleres de alimentación consciente y cocina viva hace 6 años y las personas se nota, o sea, desde que se van del taller o del curso hasta que después me escriben 2, 3, 4 meses después o me las vuelvo a encontrar en talleres 1 año después y es como me cambió la vida, mi familia también. Entonces, esa es la pasión que hoy me tiene aquí frente a ustedes, traspasando esta información que me parece que es nuestro legado universal y lo que estamos generando hoy es aprendizaje en comunidad, en el fondo intercambiar ideas, intercambiar dudas, cuestionarnos cosas, porque justamente el cuestionarnos cosas nos permiten aprender, nos permiten alcanzar mayores niveles de sabiduría también, ¿no? Así que... bueno, eso, me acompaña Nelly que se va a presentar. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy nutricionista de acá de Casa FEN, integrativa por lo demás, que significa lo que está hablando María al final. Integrar conocimientos ancestrales, nutrición convencional, con todo lo que implica, además de solo alimentos.
ver más allá de las calorías, por ejemplo, ver calidad, ver hábitos, ver el significado que tiene alimentarse para cada uno, que es distinto. Entonces, más o menos esa es mi visión, y aquí voy a estar acompañando a María en este ciclo de charlas, concretando con nutrientes puntuales, hablando de alimentos puntuales para aumentar en este caso el nivel de bienestar o felicidad que podemos tener, en particular hoy día. Así que comenzamos. Todas las dudas que tengan de nutrición para allá. Ah, por supuesto, sí, materia dispuesta para conversar, solucionar dudas. Dentro de todo lo que esté en mis conocimientos yo los voy a estar orientando. Bueno, bienvenidos a la alimentación consciente. ¿Qué significa la alimentación consciente? Viene de conciencia, conciencia viene de entender, de saber, de entender qué estoy metiendo a mi boca y por qué lo estoy haciendo. En el fondo, yo antes, voy a hablar siempre desde mi experiencia porque todos somos un universo absolutamente distinto, entonces yo solo puedo juzgar a través de lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, para mí antes, como que aquí había un hoyo negro y que me pedía alimento y yo me ponía en la boca lo que encontraba, sobre todo, cuando tenía hambre, era como papa frita, salchicha, lo que encontrara era como, me estoy sintiendo hambre y no entendía en el fondo por qué razón mi cuerpo me estaba mandando estos signos de tengo hambre. Entonces, la alimentación consciente tiene que ver con entender que yo puedo elegir qué darle a mi cuerpo para nutrirlo o desnutrirlo. En el fondo es súper importante esto, porque más allá, hoy en día está súper de moda como el tema, no sé si de moda, pero en boga, el tema del veganismo, del crudiveganismo, el raw food o la dieta paleo. O sea, hay tantos conceptos y términos que en este ciclo de charlas nosotros, más que hablarles de sean veganos o dejen de comer esto o coman este otro, vamos a siempre poner hincapié en la calidad de los alimentos, porque hay de hecho muchos veganos y vegetarianos muy malnutridos. Entonces no se trata de enfocarnos en ponernos etiquetas de soy vegano, soy crudivegano, soy frugívoro, qué sé yo, sino como me alimento bien y entiendo cómo alimentar a mi cuerpo porque conozco a mi cuerpo. En el fondo esta es una información que idealmente, y nuestro sueño es que se enseñe a futuro en los colegios. En el fondo nos enseñan como matemáticas, qué sé yo, tantas materias que sí son importantes, pero más importante es entender cómo estamos hechos, o sea, cómo estamos conformados, cómo funcionamos y cómo mantenernos equilibrados también. Entonces, por ahí va el tema de la alimentación consciente, de ponerle conciencia a por qué estoy haciendo esto, por qué estoy tomando esta decisión. Bueno, ¿por qué comemos? Avancemos a la próxima, por favor. Comemos principalmente para nutrir esta gran máquina en la que vivimos. En el fondo, nuestra verdadera casa es esto, o sea, es este cuerpo. Si yo no cuido esta casa, ¿dónde voy a vivir? ¿O cómo voy a vivir? En el fondo, en nuestras casas nosotros acostumbramos a, qué sé yo, arreglar el techo, pintar las paredes, limpiar, barrer, ¿cierto? Como que uno no pasa una semana sin limpiar la casa. Pero esta que es nuestra verdadera casa, en el fondo, ¿cuánto tiempo, cuestiónenselo ustedes y queda para ustedes, cuánto tiempo ha pasado que yo no limpio esta casa o no me hago cargo de repente pintarlo un poco, haciendo la metáfora, hacerme cargo en el fondo de mantenerla en equilibrio permanentemente, mantenerla limpia, nutrida. Entonces, nuestro principal objetivo de alimentarnos o de comer es nutrir nuestra casa. Se dice que tenemos más de, bueno, nadie yo creo que ha podido contar las células que tenemos, pero se dice que tenemos más de 30 trillones de células o algo por ahí. Entonces imagínense, todo lo que entra por nuestra boca nutre huesos, órganos, tejidos, sangre, todo. En el fondo, todo saca nutrientes de ahí. Cuando nosotros sentimos hambre, es lo que decía al principio, como que antes de entender toda esta información era como, uy, tengo hambre, me meto lo que puedo, lo que encuentro. En el fondo, el hambre es un mensaje de nuestro cuerpo, es la forma en que nuestro cuerpo nos dice, me falta combustible. Es como un automóvil, cuando uno le pone como gasolina o combustible y llega al tope y el auto puede andar kilómetros de kilómetros, pasa un poco lo mismo con nosotros. El hambre es nuestro cuerpo diciéndonos, me faltan nutrientes, porque nuestro cuerpo saca energía de los alimentos que nosotros ingresamos por nuestra boca. Entonces,
el hambre no es solamente como necesito llenar algo, sino es como voy a elegir alimentos de la mejor calidad posible para que mi cuerpo produzca la mejor energía posible y que perdure esa energía el mayor tiempo posible. Lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Entonces, esta es la principal causa de por qué tenemos que nutrirnos y por qué tenemos que poner ojo a los alimentos que elegimos en nuestro diario vivir. Seguro que ya han escuchado todos la frase somos lo que comemos, ¿cierto? Ya, esto podríamos decir que es literal. Todo, absolutamente todo, físicamente se convierte en lo que comemos. Y no solamente físico, sino nuestras emociones también se nutren de nuestros alimentos, nuestros pensamientos se nutren de nuestros alimentos, en el fondo todo se nutre de nuestros alimentos, huesos, dientes, ojos, orina, sangre, pelo, uñas. También son pequeños mensajes que nos va dando nuestro cuerpo como pelo que se me cae mucho, o pelo quebradizo, uñas quebradizas, no sé, sarpullidos, problemas de la tiroides, colon irritable, hinchazón. O sea, hay tantos mensajes que nuestro cuerpo nos está dando a diario que está diciendo como, hey, aquí falta algo, estamos desequilibrados, y uno generalmente, hasta que no entiende, hasta que no le pone conciencia, no hace caso omiso de estos mensajes. Entonces es importante entender que un dolor de cabeza no es como, ay, me voy a tomar la pastilla por si acaso me duele. Es algo pasa. En el fondo, todos estos síntomas es algo está pasando y hay que ponerle ojo. En este sentido es súper importante el autoconocimiento. Todos los talleres que yo hago y este tipo de charlas junto a Nelly, el gran enfoque o el gran como idea que hay detrás es el autocuidado. En el fondo, somos una sociedad que estamos acostumbradas a entregar nuestro poder. En el fondo, como uno va donde el doctor, generalmente, es como, sálveme, o sea, haga lo que tenga que hacer, déme la pastilla que tenga, pero sáqueme este síntoma. O a los psicólogos también, o a los psiquiatras, como, sálveme la vida. En el fondo, yo no sé qué hacer con esto que siento, no sé hacerme cargo de esto que siento. Entonces, lo importante es entender que nadie más se va a poder hacer cargo de eso más que uno. En el fondo, yo soy la única persona que puedo hacerme cargo de mi salud, de mi bienestar, de sanar, en el fondo entender ya si estoy con algún tipo de enfermedad, soy yo la única persona que se puede hacer cargo de sanar esa enfermedad. Soy la única persona que se conoce a un nivel o se puede llegar a conocer a un nivel tan profundo que incluso uno puede guiar al doctor. No digo que los doctores sean malos, en el fondo es importante el trabajo en equipo, ¿no? Pero no entregar nuestro poder a, doctor, usted sabrá. No, yo sé mejor que el doctor, yo sé mejor que nadie cómo me estoy sintiendo, qué está pasando. Entonces, la autoobservación, el autoconocimiento, el reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestro interior es fundamental. Yo siempre doy el ejemplo que en el fondo yo antes vivía con los ojos como hacia afuera, ¿no? Como mirando, criticando al de al lado, mirando aquí, qué sé yo. Y en algún momento esos ojos se dieron vuelta y empecé a mirar hacia adentro. Y ahí fue el cambio más grande que yo he tenido en mi vida, porque no solamente empiezas a enfrentar tus emociones, miedos, rabias, penas, qué sé yo, que no es fácil, en el fondo es un trabajo duro, pero en el fondo cuando uno termina ese trabajo, porque no se termina nunca en verdad de por vida, pero cuando por lo menos uno pasa como el primer capítulo, es un cambio que uno siente que me imagino que algunas personas acá si ya lo han vivido no se puede explicar con palabras, pero es un empoderamiento, una sensación de libertad absoluta, y esa libertad a uno le da una felicidad y una plenitud que no se puede describir, porque al final el autoconocerme, el dar vuelta a estos ojos y empezar a mirarme no solamente tiene que ver con el tema como qué puedo sanar, que por ahí no he sanado, sino también físicamente. En el fondo yo empecé a detectar hasta cuando, por ejemplo, se me estaba formando flema en las amígdalas, o cuando, no sé, comí algo y fue como, uy, estoy hinchada. Antes yo vivía hinchada y tomaba siempre me olvido, el Benecti, el del Aboloco, ¿cómo se llama? Activia, ya, Benectia decía yo. En el fondo, para mí, venía con el ser mujer estar hinchada, porque todas mis amigas, qué sé yo, mi mamá, todas las mujeres que yo conocía era como, no, estoy hinchada, sí, yo también, colon irritable, ay, sí, yo también. Entonces era como, bueno, mujer igual a hinchazón y así uno tiene que vivir. El momento que cambié mi alimentación me di cuenta de lo que significaba vivir liviano.
es lo máximo, en el fondo es la mejor sensación porque comes, te llenas de energía y estás liviano. Entonces eso también ayuda a seguir autoobservándose, seguir mirando para adentro y empezar a hilar y cada vez más fino, en capas más profundas, en el sentido de que me dolió la cabeza, uy, tal vez no tomé mucha agua, qué sé yo. En el fondo, con esto voy a invitarlos a que empiecen una reconexión con su cuerpo, empiecen a mirar, a dar vuelta a los ojitos, entrar en su organismo, en su sistema completo, no solamente como físico, sino que somos un sistema bien complejo. Y empezar a mirar desde ahí, para desde ahí ir aprendiendo, porque como les dije al principio, somos todos tan distintos que nadie más que uno puede lograr este autoconocimiento cada vez con mayor profundidad. ¿Por qué enfermamos? Enfermamos, desde mi punto de vista, por desconocimiento, por no conocernos, por todo lo contrario a lo que les acabo de decir. En el fondo, vivimos en una ignorancia, y ignorancia, por si acaso, no es, tendemos a pensar que ser ignorante es como algo, un insulto casi, ¿no? Ignorancia es simplemente ausencia de conocimiento. Entonces, desde mi perspectiva, nosotros enfermamos por ausencia de conocimiento. Porque no nos aprendemos a conocer, no sabemos cómo funcionamos, cómo funcionan nuestros intestinos, nuestra digestión, nuestros sistemas depurativos. En el fondo, no nos conocemos. Al no conocernos, es evidente que se va a generar un desequilibrio que no vamos a saber manejar o no vamos a lograr equilibrarnos nuevamente y la enfermedad aumenta y por eso somos una sociedad muy enferma al final, claro. Solo una cosa que me acabo de acordar, para que entendamos, somos un sistema, como les decía, bien complejo. La enfermedad es igual a desequilibrio y la salud es igual a equilibrio. En el fondo, un cuerpo equilibrado es un cuerpo sano. Cuando se produce un desequilibrio, el cuerpo enferma. Ahora, es súper importante entender como la perspectiva occidental, que es la nuestra, versus la perspectiva oriental de la salud. En el fondo, desde la perspectiva oriental, que estoy pensando que, bueno, es un tema aparte, pero claro, los indígenas, que también son, en el fondo, lo que son nuestros antepasados aquí en el occidente, tenían esta información igual, sino que es como el occidente moderno el que tiene esta como cambio de perspectiva de la salud. Pero a ver, voy a que en el fondo nuestra perspectiva de la salud actual es, tenemos distintos órganos, tenemos, en el fondo todo se maneja un poco separado, está unido dentro de un mismo cuerpo, pero en el fondo tenemos incluso hasta especialistas como cardiólogos, qué sé yo. Desde el punto de vista del oriente, un desequilibrio equivale a el cuerpo desequilibrado completamente. En fondo, una manifestación de desequilibrio a través de un síntoma de una enfermedad, qué sé yo, quiere decir ese cuerpo, ese total, está desequilibrado. No es como solo es la tiroides invento, entonces hay que ver qué pasa por ahí solo con esta zona. Es cómo recuperamos el equilibrio de esa persona, porque el momento en que recuperemos el equilibrio de esa persona, cualquier síntoma va a desaparecer, ¿ya? Entonces esa aclaración nomás quería hacer. Bueno, somos seres holísticos. Eso significa que, vuelvo a repetir, somos un sistema que no solamente se concentra en un cuerpo físico o material o materia, sino que hay muchas capas que no vemos. El no verlo o no sentirlo no quiere decir que no esté. Desde ahí yo los invito no solamente a empezar a ponerle conciencia o atención a lo que yo como o meto por mi boca para nutrir mi cuerpo, sino que cómo nutro mis pensamientos, cómo nutro mis emociones, elegir las conversaciones, o sea, así empezamos a hilar más fino. A medida que uno va avanzando en este camino de la conciencia, uno va hilando naturalmente, ¿no? Más fino, más fino, más fino, porque en el fondo yo antes era adicta a la televisión. Yo soy ecuatoriana, llegué a vivir a Chile a los 18 años y al vivir sola, la televisión era mi compañía, claro. Entonces yo cociné todo, o sea, desde que me levantaba, pum, tele, me duchaba con la tele, cocinaba con la tele, hacía todo con la tele. Estudiaba con todo, bueno. Y el momento en que entré en este camino, regalé la tele. O sea, saqué la tele de mi vida porque
en el fondo me estaba nutriendo de pura información que no me enriquecía, que no nutría mi alma, que no nutría mi espíritu. Entonces a eso voy, a elegir qué conversaciones tengo. Si yo empiezo a hablar de miedos, de guerras, de qué sé yo, si empiezo a criticar al resto y mi 80% de mi conversación se centra en el chisme o como lo negativo, claro. En el fondo me voy a estar rodeando constantemente de esa energía o de esa vibración, por llamarlo de alguna forma. Entonces, elegir conversaciones, revisar también qué relaciones tengo, si es que me acomodan, si es que me nutren, si es que no, qué información decido leer, y así, con todo. Entonces, no es solamente una nutrición como física a través del alimento, sino es una nutrición como holística o integral de cómo quiero enfocar mi vida. En el fondo, mi mamá siempre me dijo, y me quedo aquí, me dice, nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Entonces, como arquitecta de mi vida, yo elijo cómo construyo mi vida. Si la construyo positivamente o negativamente, si la construyo desde el conflicto y el miedo o la construyo desde la paz y desde el amor. Y bueno, para mí la alimentación física es un punto de partida en todo esto. Porfa. De hecho, en el Ayurveda hay una frase. El Ayurveda, para los que no lo sepan, es la medicina tradicional que se practica en la India y es como los principios de la medicina como del mundo. Ahí se originó, por lo que se ha encontrado en documentos, ¿no?, de la historia. Y hay una frase de la nutrición ayurvédica que dice: nos nutrimos para alcanzar el estado de los dioses. En el fondo esto es una metáfora que tiene que ver con el alcanzar el estado de los dioses, tiene que ver con alcanzar el nirvana, podría ser, o la plenitud, como este estado de paz y felicidad y como plenitud. Entonces ellos decían que los alimentos nos permiten llegar a estos estados, porque la sabiduría, en el fondo la información, esta sabiduría que está dando vuelta, entra a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Olfato, vista, tacto, qué sé yo. Si es que estos sentidos están turbios o están, en el fondo, no claros, es muy difícil que esa información vaya a entrar o vaya a llegar y a plantarse adentro. Entonces, desde esta perspectiva, a través de los alimentos, yo aclaro mis sentidos, aclaro mi mente y puedo recibir, voy a estar más receptiva para recibir toda esa información. Esa información me refiero, no sé, enseñanzas de la vida, yoga, pranayamas, respiración, meditación, o estar alerta solamente con observar. O sea, con observar la naturaleza uno aprende tanto de uno y de la vida y de cómo empezar a obtener herramientas para vivir. Si al final la vida se trata un poco de eso, ¿no? Como cómo voy yo recolectando herramientas que me permitan a mí experimentar una vida mejor. Es que este viaje o este camino que es tan rápido, ¿cómo lo surfeo de mejor manera? Así que eso, entonces súper importante como desde el punto de vista de la Ayurveda, el cuerpo, porque hay dos tendencias. De repente hay algunas tendencias que se enfocan en solo el cuerpo y hay otras tendencias que se enfocan como solo la espiritualidad, por separarlo como así como un ejemplo. Pero en el fondo está todo tan unido que yo no puedo dejar el cuerpo de lado o a la espiritualidad de lado, pero sí entender que mi cuerpo es un canal para alcanzar estados de plenitud cada vez más placenteros. ¿Ya? Hace un poco de calor. ¿Qué pasa si abrimos la puerta? No, se puede prender el aire. Ah. Bueno, pero no importa después, para no interrumpir. Bueno, con todo esto que acabo de decir, ya, porfa. Gracias. ¿Soy yo la única o todos tenemos calor? Sí. Sí. Ya. Bueno, la alimentación o el tipo de cocina que yo enseño es la alimentación viva, que también se le llama crudiveganismo o se le llama raw food en inglés. Me gustaría aclarar que en el fondo yo no, al enseñar este tipo de cocina, no estoy diciendo que creo que todos deberíamos ser crudiveganos. Yo no soy crudivegana 100%, sí llevo una alimentación basada en plantas, pero cocinado, crudo, vivo, de todo. Yo empecé súper estricta, empecé con 1 año y medio de crudiveganismo así full,
Y bueno, cuando uno llega a un extremo, la vida es tan inteligente y sabia que nos hace entender desde ese extremo que el equilibrio es fundamental para vivir sanos, ¿no? Entonces, yo la sigo enseñando, ¿por qué? Porque para mí, por todo esto les digo, es como desde mi experiencia yo cómo traspaso esto, no tengo otra forma de hacerlo. Para mí la alimentación viva fue y sigue siendo una herramienta para que este cambio de vida o este cambio de alimentación permanezca en el tiempo. Porque a mí no me gustaba cocinar, por ejemplo, como eso de estar picando 3 horas, como horno, sartén, cocina, para mí era una pérdida de tiempo un poco. Y cuando descubrí este tipo de cocina era como todo tan rápido, 1, 2, 3 sabores que nunca en mi vida había probado, me nutría de una forma que comía muy poco y la barrita de combustible se llenaba al máximo, así de rápido. Entonces, para mí hoy en día, con la vida sobre todo que estamos viviendo en las capitales actuales, que no hay tiempo, todos corremos para un lado y para otro, sigue siendo un tipo de cocina que nos permite que este cambio de vida o este cambio de alimentación sea real. En el fondo va muy de la mano con la velocidad o con el poco tiempo que tenemos. Obviamente hay organización, igual que en cualquier tipo de cocina, pero es importante esta aclaración para que no pensemos en el fondo, yo hoy no soy partidaria de ser radicales, sino que más bien ir entendiendo que el equilibrio es fundamental en todo aspecto, físico, psicológico. Entonces, la alimentación viva, a pesar de que hoy también se está hablando mucho, no es nueva, sino que se remonta hace aproximadamente 2000 años atrás. Inició con una civilización pequeñita que se llamaban los esenios. Incluso hay algunos documentos que insinúan que Jesús fue parte de esta civilización y que en el fondo eran personas muy sabias o que alcanzaron niveles de sabiduría muy profundos, observaban mucho afuera, se autoobservaban mucho y entendieron que la forma o la mejor forma de nutrirnos era obteniendo los alimentos o esos nutrientes de la tierra, del reino vegetal, sin cocción, en el fondo sin someterlos a altas temperaturas, porque al someterlos a altas temperaturas perdían gran parte de sus nutrientes, vitaminas, enzimas, etc. Entonces esta era la forma como inteligente de comer, de que como pocas porciones de muy alta calidad, en el fondo con nutrientes de muy buena calidad, y esa era la mejor forma en que yo podría nutrir mi cuerpo. Cuando uno come, igual con lo que les decía el ejemplo del auto, cuando yo le pongo gasolina a un auto y queda full, el auto puede andar kilómetros de kilómetros. Lo mismo debería pasar con nosotros y nuestro cuerpo. Si nosotros consumimos alimentos de muy buena calidad, deberíamos quedar con la energía así como, que es lo que uno empieza a experimentar cuando empieza a comer este tipo de alimentos. No al contrario de lo que a mí me pasaba antes y le pasa a muchos, que uno come y es como, me dormiría una siesta feliz. En el fondo, ¿por qué? Claro, en el fondo, esa siesta o esas ganas de dormir y descansar es mi cuerpo diciéndome, estoy sobrecargadísimo, entonces duerme mientras yo me hago cargo de qué sé yo que me metiste para ver si lo logro digerir. Entonces es importante entender también esto, que nuestro alimento, los nutrientes, están muy relacionados con los niveles de energía que yo debería sentir apenas recargo de combustible en mi cuerpo. Bueno, ¿qué más le puedo contar de la cocina viva? En el fondo, desde esta filosofía, porque es más que un tipo de comida o un tipo de cocina, es una filosofía para mí. En el fondo no se daña ningún ser vivo, si es que no es necesario. En el fondo, cada día ya hay más documentos que nos demuestran que no necesitamos animales para mantenernos nutridos y vivos. Yo me hago un examen al año de sangre y dejé de comer carne hace mucho tiempo y mis niveles de proteína están súper bien. De hecho, la nutrióloga que me hace los exámenes me ha dicho como tienen mejor niveles de proteína que gente que come carne, pollo, qué sé yo. Una parte de la alimentación viva, se respeta en el fondo los 45 grados centígrados, porque esa es la temperatura que alcanza el sol en la Tierra. Solo han habido, según datos de la historia, 2 veces en que se ha superado esa temperatura, pero generalmente son máximo 45 grados.
Entonces, al respetar esta temperatura, en el fondo, a respetar los ciclos naturales y ser parte de esta naturaleza, es una forma, como ellos lo veían, muy inteligente de convivir, en el fondo, de fluir con esto. Así que eso, hay distintos tipos de preparaciones. Por ejemplo, se activan las semillas, legumbres o cereales. Activación se llama cuando uno los remoja para neutralizar algunos inhibidores enzimáticos o, en el fondo, ciertos claro, protectores de los alimentos que los protegen a ellos para que mantengan sus nutrientes como bien guardaditos para después convertirse en plantas. Es parte del proceso natural en el fondo, pero a nosotros pueden hincharlos o bloquean la absorción de otros nutrientes, qué sé yo. ¿Esos son los antinutrientes? Los antinutrientes, sí. Muchas gracias. Así se llaman. Bueno, está el proceso de activación de semillas, está el proceso de germinado o brotado, que es cuando le sale a la colita, han visto los brotes. Está, bueno, el licuado, está la deshidratación, que uno podría hacerlo en el sol, pero si uno vive en un departamento chiquito, qué sé yo, en una ciudad, nos ayudamos con deshidratadoras como eléctricas. Y los fermentados, que es un tema que vamos a tener una charla de fermentados también y de salud intestinal. Eso con la alimentación viva. ¿Qué más les puedo contar? ¿O bien es tuya? Sí. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí para ir como haciéndolo? Sí. Quiero preguntarte de la fuente que tú decías que sacaba las proteínas. Ajá. Porque, bueno, como yo estoy entrando en este mundo, y igual me suena como raro porque, bueno, yo lo más que asimilo a las legumbres. Ajá. Porque yo también he bajado mi nivel de comer carne, pero ahí quedo. Entonces tú dices, plantas. ¿Qué plantas dices tú? Claro, o sea, Ya, nos está preguntando que en el fondo ella está empezando a dejar de comer carne, de dónde se obtienen como estas proteínas por todo este tema de que la proteína, si uno no la saca de un animal, no es proteína o uno se puede desnutrir. Voy a adelantarme con la explicación que voy a dar al final. Existen proteínas completas, que las proteínas de los animales generalmente se les llama proteínas completas. ¿Qué significa una proteína completa? Que tiene los 9 aminoácidos esenciales. Esencial significa que no los producimos nosotros, sino que necesitamos obtenerla de los alimentos, ¿ya? Entonces, lo que hacemos con una carne de vaca, por ejemplo, o de vacuno, o de un pollo, es que ellos tienen los 9 aminoácidos esenciales, por lo tanto tienen una proteína completa, pero para mí es como que nosotros hiciéramos un atajo un poco, porque esa vaca, o la carne de vacuno, o ese pollo, ¿comió carne alguna vez en su vida para producir estos 9 aminoácidos esenciales? No. Comen todos del reino vegetal, plantas, semillas, tierra incluso, comen mucha tierra. Por ahí la B12, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Con el reino vegetal, estos 9 aminoácidos esenciales no están en un solo alimento, están repartidos. Entonces, la gran importancia de consumir conscientemente, de nutrirnos conscientemente, es variar mucho, no en el mismo día, pero en una semana, por ejemplo, comer desde algas, semillas, brotes fermentados, qué sé yo, legumbres, hojas verdes, frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las hojas verdes, ponte tú, tienen también niveles de proteína y todos tienen aminoácidos, más allá de la proteína. Son estos aminoácidos que están repartidos en distintos alimentos del reino vegetal, que si yo me encargo solamente de consumir variado, los voy a obtener y yo voy a crear o voy a generar esa proteína completa. Sí, muy bien. Muy bien. Pero no hay ninguna tabla que diga, por ejemplo, esto con esto ya se completa, esto con esto, por ejemplo, a mí me dijeron las lentejas con el cake, que eran una súper buena combinación. A ciencia cierta, claro, sí, existen de repente, las legumbres siempre se recomienda con algún cereal, y es porque la legumbre le faltan 2 para completar los 9 esenciales, y los 2 que faltan lo tienen los cereales. Entonces al comerlos juntos están los 9. Pero claro, como decía María, no es necesario que esté todos los aminoácidos justo en una misma comida o en un mismo día, pero sí puedo ir variando todos los días y mi cuerpo solito. Eso es lo eficiente de una alimentación consciente, porque el cuerpo toma, lo que necesita lo toma y lo recibe, en la medida que esté sin nublarse, como decía María, equilibrado, va a tomar lo que necesita. Bueno, ¿quedó aclarado? Ya, sí. ¿Desde qué edad el cuerpo está preparado, siempre está preparado para recibir o generar estos 9
esenciales o veganismo? ¿Siempre uno está preparado? ¿Hay una edad específica? Desde siempre. Desde siempre, porque desde que uno nace debe alimentarse de la leche de mamá y la leche tiene todo lo que necesita el bebé. Y después que ya uno 6, 8 meses empieza a comer, debiéramos comer más o menos así, las verduras, toda esta combinación y seguir así hasta grande. Lo que pasa es que en la actualidad ya nos acostumbramos bebés de 8 meses, de 1 año, con su néctar, con su galletita, con su bebida, y ahí empezamos a arrastrar este asunto. A desequilibrarnos. A desequilibrar. Claro. En el fondo también es súper importante que la madre se alimente de qué forma, porque Claro. todos esos nutrientes, en el fondo, si yo dejo de comer carne, ¿ya? Y estoy embarazada, o estoy en periodo de lactancia, y no tengo una alimentación variada. Por eso hablaba al principio de los veganos y vegetarianos, que también hay una malnutrición desde ese punto de vista, porque si yo no me alimento de forma variada, lo más probable es que no obtenga todos los nutrientes que mi cuerpo necesita y que mi bebé necesita, ya sea adentro mío o en periodo de lactancia. Entonces, bueno, eso es fundamental. Y también no irse a los extremos. En el fondo, esto es desde mi perspectiva muy personal y me hago cargo de mi comentario. Yo no creo, de nuevo, volviendo al equilibrio, no creo que, por ejemplo, una madre tenga que ser 100% cruda y vegana o 100% frugívora, que es la gente que se alimenta solo con frutas. En el fondo, esos 100% para mí hoy entiendo, desde mi aprendizaje, porque estuve ahí, que en el fondo no es lo mejor, no es lo más sano. Los extremos, no ninguno. son buenos. Claro, exacto. Ya, muy bien. Después al final va a haber más tiempo de otras preguntas, así que vamos a continuar en este camino, ¿cierto? En este camino de buscar la plenitud, el bienestar, ¿cierto? El sentirse bien con uno mismo también. Hay alimentos específicos que contribuyen a esta sensación. Vamos, avanza nomás. María. Ya. El primer elemento, el primer protagonista, digamos, de las sensaciones de nuestro humor y nuestro ánimo es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Eso significa un mensajero. La serotonina trabaja a nivel cerebral, neuronal y también a nivel intestinal, principalmente en estas dos zonas. En el cerebro, todas las funciones de regulación del ánimo, del humor, de la gratificación personal de cuando uno hace alguna actividad bien. ¿Y cómo la obtenemos? ¿De dónde la saca el cuerpo? Del triptófano, que es uno de estos aminoácidos esenciales que hablábamos recién, que son los pequeños ladrillos que forman la proteína después. Entonces el triptófano es uno de los elementos para producir serotonina. Si yo en mi alimentación incluyo estos alimentos que están aquí, avena, arroz, manzana, cebolla, jengibre, palta, tomate, semillas de calabaza, granada, algas como la espirulina, variado en algunos días, ¿cierto? Voy a estar obteniendo triptófano. Y de esa manera, un buen nivel de este elemento va a haber un buen nivel de serotonina y eso se traduce en un mejor ánimo, ¿cierto? En prevención de estados de fatiga, de depresión. Y también se encuentran las carnes, porque en las carnes están todos los aminoácidos, así que también se encuentra esto. Siguiente. Para redondear, funciones de la serotonina. Se conoce como la hormona de la felicidad, ya que cuando sube esta sustancia, inmediatamente sentimos la sensación de bienestar, de autoestima, relajación y concentración también. Perdón, ¿y el chocolate, el cacao? El cacao también es uno de los que ayuda a liberar serotonina, sí. Es por el placer que produce comerlo, sí. Déficit de serotonina se asocian entonces a desórdenes del ánimo, como depresión, como insomnio, trastornos obsesivos compulsivos. Y otro de sus funciones o beneficios es que promueve la liberación de melatonina, que es otro neurotransmisor o otro mensajero, pero que induce el sueño. Esa es su función, para descansar. Y como les contaba, actúa entonces a nivel cerebral y también intestinal. Y en el intestino tiene una función de regulación de ingesta, de saciedad, de apetito. Entonces, si mi alimentación es variada, de aminoácidos esenciales, frutas, verduras, ¿cierto? Buenos niveles de serotonina se traducen en buena sensación también digestiva de saciedad, de comer lo preciso, de no comer extra. O al revés, si mi alimentación es muy basada en alimentos comprados, procesados, harinas y masas, puede que esto esté más bajo el nivel de serotonina y esté yo con más hambre y más apetito. Entonces ahí vamos también relacionando.
Otro protagonista importante es la dopamina, que es otro neurotransmisor, también protagonista del ánimo y del sentirse bien. ¿Y cómo se produce? Con otro tipo de aminoácido esencial, como la fenilalanina, que después que uno la consume traspasa a tirosina. Y combinada tirosina con la vitamina B3, que también se obtiene por supuesto de los alimentos, vamos produciendo dopamina. ¿Y en qué alimentos lo encontramos? Vemos que se repiten, por ejemplo, almendra, se repite que, bueno, las carnes lo tienen, claro, espárragos, levadura de cerveza, hongos, camote. En esos alimentos, el cacao también, ¿cierto?, nos va a ayudar a la producción de dopamina. También importante el asunto de la actividad física, porque está comprobado, ¿cierto? Niveles de deporte, actividad física regulares mantienen nivel de endorfinas adecuado y eso se traduce en dopamina también un buen nivel. Así es como la actividad física va estimulando la energía también. El dormir, lo mencioné recién, ¿cierto? A través de la melatonina, que es otro neurotransmisor, que también viene relacionado a la serotonina, entonces la alimentación saludable se traduce en un sueño saludable. Y acá hay un elemento que no es esencial, pero me parece bueno destacarlo, que es el ácido aspartico, que también se encuentra en esos alimentos y que ayuda al rendimiento físico y al tratamiento de fatiga crónica, como un dato, que es muy bueno. ¿Fatiga crónica como cansancio? Sí, es que el síndrome de fatiga crónica no es como un cansancio de hoy día trabajé mucho y me cansé, es un síndrome, cuando la persona despierta cansada, hay agotamiento muscular, otro... Como cansancio crónico. Sí, y es crónico en el tiempo, ¿ya? Pero sí. Entonces, dopamina regula funciones motoras, por eso está relacionado a la actividad física, estados de ánimo y afectividad. Se secreta cuando uno hace cosas que a uno le gustan. Si yo hago una actividad que me gusta, pinto, canto y eso me va haciendo feliz, es porque ya estoy secretando ahí dopamina. Y inmediatamente, claro, tenemos la experimentación del placer de hacer esa actividad. Por supuesto, igual que la serotonina, niveles bajos de este neurotransmisor se asocia a depresión y estados de mal humor. Y destacar también que este neurotransmisor se aloja principalmente en el cerebro en las zonas relacionadas al aprendizaje y la memoria. Así que hay beneficios extra además de lo que mencionamos, relacionado a mejor aprendizaje y mejor memoria. Sí. Muchas veces se habla de que en el fondo uno tiene que tener una actitud positiva hacia las cosas. Entonces, por ejemplo, con la dopamina, en el fondo si estás haciendo algo que en realidad no te gusta tanto, pero estás con una actitud positiva de no, si no te vas a reír, no hacer bien, no sé qué, también liberas la dopamina. Pero es que si no te gusta, porque igual te estás obligando. Ahora sí, pero si haces una actividad, que no te gusta mucho, pero al terminarla hay una recompensa, ahí sí. Porque la sensación positiva es la que secreta la hormona. No sé a ciencia cierta. Siempre es más como sintomatológico. Siempre es más el diagnóstico hecho por lo que siente la persona. Tienes razón, no está establecido en el diagnóstico decir, oye, ¿cómo está esta hormona? Sí. No, y también desde una cosa que me pasó, yo ya había cambiado mi alimentación hace, no sé, 3 años, invento en este periodo que me pasó esto, y me dio un bajón, como, no fue depresión, pero era un bajón como lo que dice un poco Nelly, como, uy, cómo no me quería despertar, y por qué, y qué hago aquí, y que todo era como me da lata, etc. Hasta que yo decidí hacerme como estos exámenes, y la B12, la vitamina B12 me salió bajísima. Y después empecé a investigar, como autodidácticamente en el fondo, y descubrí muchos artículos que relacionaban la deficiencia de vitamina B12 con la depresión, sobre todo en las mujeres. Entonces me suplementé y a las 2 semanas, o sea, fue como así, no sé si 2 semanas, un mes, pongámosle, ¡boom! Tuve una mejoría así y hasta ahora nunca me pasa. La B12 yo creo que la vamos a hablar en profundidad en otro taller, pero es importante entender en el fondo que estas deficiencias, que no sé si, ahí sí no tengo idea, no sé si en el fondo los psiquiatras o psicólogos hacen este tipo de mediciones. ¿Sí hacen? Ya. Porque en el fondo seguro hay este tipo de asociaciones. Y bueno, la Nelly les va a seguir contando sobre... Igual es importante que yo acá me concentré en hablar de la serotonina y dopamina como los grandes protagonistas, pero no es que sea la exclusiva razón de que dé depresión.
porque en realidad el diagnóstico de depresión es multifactorial. A la persona se combinan muchas cosas y se diagnostica de cierta manera, pero no es así como lineal. No es como que ya puro dopamina, frutos secos y no me va a dar depresión, porque no es así tampoco, po. Como venimos hablando, ¿cierto? Del equilibrio. Entonces eso es lo que hay que ir buscando. Cuando hablaron de la serotonina relacionada con la melatonina, y no entendí bien la relación. La serotonina promueve la liberación de la melatonina, promueve la liberación nocturna. La melatonina estimula el sueño, sí. Yo he escuchado que el cacao es bueno para liberar la Sí, el cacao libera endorfinas. Otros elementos que tienen relación con lo mismo, sí, también da más. Tenía que servir porcentaje. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Ah, ya. Resulta que no es lo mismo un chocolate normal que un chocolate sobre 80% cacao, y es por la calidad. Calidad de cuánto cacao tiene el tradicional, que lo combinan con leche, con azúcar y con manteca de cacao y con otros aditivos, entonces es muy baja la cantidad de cacao real. Entonces, mientras alto porcentaje de cacao, es más cacao. Ojalá, va a depender marcas también, porque no todos son sin azúcar o no todos son con menos azúcar, pero la sugerencia es esa, claro, que sea de alto porcentaje de cacao para asegurarnos de recibir efectivamente cacao y no pura manteca o pura azúcar. Por esa es la razón. ¿Qué venían antes? Ah, otros nutrientes. Dentro de estos cooperadores de la energía y de la plenitud está la L-carnitina. Tampoco es esencial, pero es muy importante saber dónde se encuentra. Miren cómo se va repitiendo las almendras, las zanahorias, las manzanas, el arroz. La L-carnitina ayuda a la mitocondria. La mitocondria es un protagonista en nuestro cuerpo y en la energía. Es un órgano que está dentro, un organelo chiquitito que está dentro de todas las células y su función es energía. Y la L-carnitina le lleva el material para que ella produzca energía, así que por eso es importante. Y ahí recordar estos alimentos. ¿Se dan cuenta? Vamos viendo alimentos y son súper cotidianos. Así como que yo comí palta al desayuno, tomate, arroz, no sé qué. Pero de eso se trata este camino, de estar conscientes ahora. Ustedes van a comer una almendra y van a decir, ah, me acordé de la niña que dijo que la almendra ya... Y ahora estoy más consciente de que esa almendra me va a aportar triptófano, me va a aportar L-carnitina, que va a ayudar a que suba mi dopamina, ¿cierto? Yo esté más contenta, más positiva, menos irritable. Y en el caso de arroz o cereales, me imagino que integrales, ¿no? Sí. No refinados. Sí, ojalá integrales, ¿cierto? Por el alto contenido de fibra y también tienen más minerales cuando son integrales. Aquí. Las mitocondrias, ¿qué son? Organelos. Están Dentro de las células del cuerpo, sí. Son organelos que Nuestro cuerpo está compuesto por células, diferentes tipos. Y dentro de ellas hay pequeños órganos, cada uno con su función. Y la mitocondria es uno de ellos, que está dentro. Y la función de ella es generar energía, que se llama ATP, adenosín trifosfato, pero ahí nos vamos a otro lado. Pero esa es la importancia de ese órgano en particular. consulta. Yo hace muchísimo tiempo fui a una consulta, una consulta con una nutricionista. A mí me encantan los frutos secos. Y me decía, ya es súper bueno, pero no es comerlo en las cantidades que quieras. De hecho, a mí me pasa, yo compro, por ejemplo, una bolsa de almendras y me las puedo comer todas sin darme cuenta. Ya. Entonces yo recuerdo que ella hacía mucho énfasis en las porciones. O sea, no es solamente que el alimento es bueno, hay que igual poner el ojo en el tema Sí. de la porción. Ya. Nos preguntan acá sobre los frutos secos, que claro, que son buenos, pero es importante lo de las porciones, que lo vivió con una nutricionista que fue a ver y le dijo, sí, son buenos, pero hay que moderarlos. En realidad, seguimos hablando de nuevo de equilibrio, ¿cierto? No vamos a seguir comiendo frutos secos de aquí todos los días porque tampoco es bueno. Ahora, siempre la preocupación también es que las calorías y no sé qué, nosotros ya aprendimos, ¿cierto?, que vamos a ver más allá de las calorías. Si mi organismo, como decía María, no está nublado, está receptivo, sensibilizado a los nutrientes, va a tomar lo que necesite. Y lo que esté en exceso, debiéramos no utilizarlo. Ahora, es cierto, hay porciones. Trabajo generalmente con un puñado de frutos secos, pero no diario, varias veces en el día. Porque eso sí tampoco es lo mismo en el impacto como gástrico. Este puñadito de almendras, que pueden ser 50 gramos, por ejemplo, y comer 300 gramos en un día, pero porcionado a medias mañana, como un snack, puede ser, que comerme, claro, esta bolsa sentada ahí, eso no es lo mismo. No es saludable porque no es equilibrado. Y ahí hay un tema
alimentado no de forma saludable está intoxicado, en el fondo está desequilibrado. Un cuerpo desequilibrado o intoxicado envía mensajes erróneos porque hay ciertas adicciones también que uno va desarrollando, por ejemplo al azúcar, a las grasas, etc. Las harinas. Exacto. Cuando uno pasa por un periodo de alimentación saludable o alimentación consciente, donde uno deja afuera todos los refinados, todos los procesados, empiezas a incluir mucho más alimentos del reino vegetal, más agua, etc. Empiezas a limpiar o a depurar tu cuerpo paulatinamente. No estoy hablando de estos como desintoxicaciones de jugos de 7 días, desintoxicar. No, estoy hablando como de cambiar un hábito. Sí. 3 meses, 4 meses de una alimentación consciente, realmente va a empezar a remover toxinas, va a empezar a equilibrar tu cuerpo nuevamente. Exacto. Una vez que tu cuerpo se ha equilibrado, tu mismo cuerpo te va a decir, no quiero más de 8 almendras o más de 15 almendras. En el fondo, esa es la inteligencia de nuestro cuerpo y cómo estamos conectados en el fondo con la naturaleza y cómo somos parte de esta naturaleza, somos parte indivisible de esta naturaleza, que cuando agarramos el ritmo y el equilibrio de todo lo que nos rodea y de los alimentos que vienen del reino de las plantas, se autorregula todo. Entonces, no sé si aquí alguien ya ha pasado por esto, que pueda decirlo, no puedes comerte, aunque quieras comerte el frasco de almendras, tu cuerpo no te lo va a permitir. Ya uno se sacia. Claro. Va ocurriendo con el tiempo, como dice María, una reprogramación de lo que ya no estaba funcionando bien, ya sea por mi azúcar elevada, insulina elevada, ¿cierto? Disregulación. Con el tiempo va ocurriendo esta reprogramación cuando el cuerpo aprende a utilizar de la manera más eficiente los nutrientes que yo le doy. Entonces, el poquito del aminoácido que yo le di, lo va a guardar y lo va a tomar para formar la proteína que yo necesite. Pero eso ahí es un camino también, cumpliendo etapas. Y también hay nutrientes como vacíos, por llamarlo de alguna forma, porque comparemos, ya sin dar marcas, pero un como chocolate como tradicional, gracias, un chocolate tradicional, a un chocolate hecho con gran porcentaje de cacao, idealmente 80% o 90% de cacao, tú te puedes comer 8 de esos chocolates, o una casata de helado. Es como te puedes comer todo la casata de helado viendo una película, te invento, qué sé yo. Ya, cuando ese mismo lo trasladas a este tipo de nutrición, está tan cargado de nutrientes que tu cuerpo no te va a permitir comer. Entonces, aquí hay nutrientes reales, completos, de muy buena calidad. Depende del alimento que elijas, hay esos nutrientes, son nutrientes vacíos. Cuando de repente sale en la caja de los supermercados, no sé, Un cereal. Cereales de chocolate. Cereales de chocolate. Y sale como fortificado con B12, hierro, vitamina A, X, Z, Y, qué sé yo, como tan fortificado. En el fondo son nutrientes, pero no son tan completos como los que sí nos provee un alimento real que nosotros sacamos de la tierra, la calidad, exacto. De todas maneras, a lo largo de las charlas quedan todos invitados a seguirnos en los videos porque vamos a seguir hablando de esto, de estos alimentos reales, los vivos, los que no, y saber elegir. Otro nutriente importante que consideré es la vitamina B2 o riboflavina. Ella también participa con la mitocondria, activamente en la generación de ATP, que se llama la energía que produce la mitocondria y que nos da energía a la larga a nosotros. Y la encontramos, miren de nuevo, arroz aparece otra vez, levadura de cerveza, verduras, en verdad todas las verduras sí tienen B2, así que repasar y darnos cuenta de que son los alimentos cotidianos, que no los valorábamos tanto, pero ahora sí les vamos a dar prioridad, ¿cierto? En este camino que abiertamente cada uno puede tomar, de acuerdo al conocimiento que va tomando. Y yo recolecté algunos pequeñitos estudios de acuerdo a las relaciones entre malnutrición y depresión, por ejemplo. Esto fue en una escuela en Sonora, en México, de escolares. Fueron 101 niños, de los cuales el 45,6, casi la mitad, tenía sobrepeso u obesidad. Y de esos total de niños, 29 tenían algún grado de depresión. O sea, casi un 30% de los 100 tenía depresión y además era obeso. Solo para tomar una relación de que, claro, si hay una malnutrición, porque a todo esto yo puedo estar con sobrepeso u obesidad y estar malnutrido. Voy a estar gordito, pero no gordito a punta de vitaminas y minerales, sino que por una alimentación
ya sea en exceso de harinas, azúcares procesados, ¿cierto? Entonces puedo estar con un sobrepeso y malnutrido, con falta de vitaminas, falta de energía, y por lo mismo, si no tengo mis aminoácidos que me dan serotonina o dopamina, me voy decayendo también. Acá hay otro ejemplo que se hizo en adultos mayores. Esto fue en Madrid, de 2014, miren. Fueron 96 pacientes, en promedio 80 años, y el 83% de ellos tenía desnutrición o riesgo de desnutrir. Y se relacionó y se encontró que en los pacientes desnutridos habían más pacientes con depresión. Ahora, tampoco estoy diciendo algo tajante, porque dijimos que la depresión no es lineal. Entonces, estas personas, eventualmente el adulto mayor también hay otras cosas, lo social, el abandono, la soledad. Entonces, pongamos que se suman factores nuevamente. Pero, y además desnutrido, más tendencia o más riesgo va a tener de tener síntomas depresivos. Que al final, regresando un poco a lo que hablábamos de los seres holísticos que somos, todo influye. O sea, yo puedo estar alimentándome así, pero ya más verde no puedo. Pero si tengo un nivel de estrés alto, no voy a absorber de la misma forma los nutrientes, no voy a desechar de la misma forma las toxinas. Entonces, ahí de nuevo, todo está unido porque no solamente influye en lo que yo elijo para comer, sino cómo diseño mi vida para mantenerme lo mejor posible, sin tanto estrés, sin tanta preocupación, porque me imagino que desde ahí también, claro, los nutrientes o los alimentos son una parte que influye, pero también mi cuerpo reacciona distinto si yo tengo altos niveles de estrés o preocupaciones o angustias, qué sé yo. Exacto, como somos un todo completo, asimismo estamos conectados también con el todo, con las otras personas, con el medio ambiente, con los animales, siempre hay algo energético de por medio, entonces no se deja de lado nada, y no es nada tajante, ni todo el 100% esto, ni todo, siempre está aquí el asunto de la conciencia y del equilibrio, y que cada uno lo busca también, porque decía María que no para todos es la misma receta. Eso es lo bonito igual de decir, pucha, aprendí harto hoy día, de esto aplicarlo a mí, a ver cómo soy yo, qué me pasa a mí, un primer paso bien bueno. Otro texto interesante es una revisión bibliográfica, donde se recolectan muchos estudios y se van sacando conclusiones. Me pareció importante destacar estos tres. Por ejemplo, que el cerebro humano absorbe el 27% de todo el 27% de toda la energía que uno gasta en un día. O sea, de un día de actividad, de toda la energía que yo gaste, de unas 2000 en promedio, el 27% gasta el cerebro. Entonces, también es como decir, wow, o sea, así de importante es lo que yo como en mi sistema neuronal, cerebral, de aprendizaje, así de importante es. Omega 3, súper famoso, ¿cierto? Yo creo que todos lo deben conocer porque es protector, digamos, cardiovascular, regula el colesterol, protege el corazón, muy bien. Resulta que el omega 3 trabaja a nivel celular, se aloja en las membranas de nuestras células, en el cerebro, ¿cierto? En las arterias, por ejemplo, y hace que sea más fluido la comunicación entre las neuronas, por lo tanto es más fluido el proceso de el bienestar, del pensamiento, de la actividad motora. ¿Por qué? Porque aumenta la sensibilidad de los receptores de serotonina. Entonces, un buen nivel de omega 3 se traduce también en la más eficiente utilización de la serotonina. Y además, como conclusión final de esta recopilación de datos, es destacar la importancia de las modificaciones nutricionales para mejorar y contribuir al tratamiento de enfermedades psiquiátricas, psicológicas. Eso me parece súper importante porque de repente se olvida un poco uno de cuando hablamos de depresión o cosas como del ánimo, se nos olvida de repente decir, oiga, pero ¿cómo está comiendo? ¿Cómo está durmiendo? Y ahí revolver y retomar de que somos un todo, que nos pasan y que lo demás no influye desde el exterior, los nutrientes influyen en nuestro cuerpo, los alimentos, y bueno, todo lo que hemos hablado hoy día, ¿cierto? En una consulta de la Ayurveda, por ejemplo, te dan 1 hora y media, 2 horas, y el doctor te está preguntando, lo último que te pregunta es qué le pasa puntualmente, o sea, qué le duele. Es cómo están sus relaciones con su pareja, tiene pareja o no, cómo se relaciona con su madre, con su padre. En el fondo te hacen un análisis gigante y de ahí entienden como de dónde se está produciendo este desequilibrio, que también es súper importante entenderlo. Exacto, es muy bueno eso. ¿Sí? Aparece omega 3, pero también sí. he escuchado omega 6. Ya.
¿Cuál es la diferencia? Los omegas son una familia de ácidos grasos, de grasas, ¿ya? El 3 o el 6 o el 9 indica químicamente dónde está el doble enlace o triple enlace que lo hace poliinsaturado. Es una clasificación del tipo de grasa. Ahora, siempre se juega como relación omega 3 y omega 6 porque está comprobado que mientras mejor sea la proporción, tengo beneficios antiinflamatorios en mi cuerpo. Antiinflamatorios de prevención de enfermedades metabólicas, ¿cierto? Bajas de colesterol, articulación, todo lo que tenga que ver con dolor, ¿ya? Y el omega 6 es del tipo de grasa que inflama, que favorece procesos inflamatorios, ¿ya? Y el omega 3 es del tipo de grasa que ayuda a desinflamar y al desenlace de procesos inflamatorios de alguna enfermedad, alguna alergia, de algún síntoma. ¿El omega 3 solo se obtiene en el pescado? El omega 3 se obtiene principalmente de pescados de agua fría, ¿cierto? Que tienen alta grasa en su composición, pero también en semillas, en todos los frutos secos, en la linaza en muy alta cantidad y en la chía. Entonces ahí también obtenemos omega 3. Son semillas que es bueno ir ocupando porque son muy versátiles, sin sabor, entonces yo puedo hacer un batido, le pongo semilla, algo con verduras, un guiso y con semilla. Eso tiene el omega 3, la linaza. Linaza, la chía, omega 3 y los frutos secos también. Tengo una duda, digamos, en cuanto a la linaza y la chía, dicen que hay que dejarla en agua, deshidratarla. Correcto, son como las... Hidratarla. Hidratarla. Ajá. Se hidrata con agua. ¿Para activarla? Sí, también pasa un proceso de activación y lo que pasa en particular, la chía y la linaza es más breve porque reaccionan rápido al hidratarse, liberan como una fibra. ¿Perdón? No, o sea, en media hora se activa, 1 hora, porque son mucilaginosas, son semillas que absorben muchísima agua y se convierten como en una especie de gel. De gel. Entonces y la proporción aproximada, depende de la preparación que uno quiera hacer, ¿no? Pero por ejemplo, ya, tú puedes activar 1 porción de chía o linaza por 3 de agua. Son 1 porción a 3. No, pero yo estoy hablando de la cantidad de tiempo. Ah, no, por eso te digo, 30 media hora, minutos. 40 minutos, ya está. Ahora, cosas como prácticas que ustedes pueden hacer es dejar activado en un frasco chía o linaza y lo dejan en refrigeración ya ese gel, entonces es mucho más fácil ir ocupando en el día a día, dura 4, 5, 6, 7 días dependiendo de cada refrigerador, pero... No sé, a ver, es que de verdad que la otra vez yo también escuché un programa que decía, no, haga tal cosa con una harina de chía, con una harina de linaza. Se oxidan. Claro, se oxidan. Sí. Y entonces eso me Ya, pero es que es distinto Es otra pregunta. guardar Ya. chía o linaza activada en agua ya que hacer la harina, en un frasco de... vidrio. Claro, no, por eso era mi pregunta. Claro, pero en el fondo cuando uno hace harina, claro, al hacer harina de cualquier fruto seco, en el fondo trituras esa semilla y el momento en que tú rompes esa semilla, los nutrientes se empiezan a oxidar, entonces se empiezan a liberar. Por eso es mejor hacer las harinas en el minuto y no comprar harina de linaza o harina de chía en un supermercado y uno la tiene ahí, al final el valor nutricional decae. En agua podría ser Pero en agua, ya claro. de tiempo de granular el refrigerador. Exacto, sí, Ok, sí, gracias. sí. En relación, tú en algún momento hablabas de comer un alimento crudo, la diferencia entre comerlo crudo y cocido. Ujú. Para este caso de la chía que están mencionando, ¿hay alguna diferencia si yo lo agrego en preparaciones cocidas? Sí, ¿Se pierde? sí. Sí, sí. En el Están- perdón, en el caso de agregarle a una preparación cocida, cuando la preparación está lista, la puede echar así, como encima. Ah, claro, pero No, yo la tiene que coloco estar deshidratada. durante el proceso de Hidratada. cocción. Puede ser la... Cuando se hidratan, después hay que botar el agua. No, la mostaza, la linaza y la chía son, bueno, hay más, pero en el fondo son las que más se ocupan, son semillas mucilaginosas. Al ser mucilaginosas quiere decir que en el fondo absorben mucha agua y se convierten en esta especie de gel que te decía yo. Entonces va a ser muy, aunque quieras, o sea, si quieres, hay huevo como vegano que se hace con linaza o chía. Ahí se ocupa mucha más agua y ahí sí se puede filtrar y te queda como este gel que se ocupa como huevo. Pero el momento en que tú lo ocupas para sopas, batidos, qué sé yo, budines, tipo yogur, qué sé yo, no es necesario, o sea, solamente se activa, dejas que se absorban el agua
y la ocupas así tal cual. Lo que sí es importante es estas semillas siempre idealmente ocuparlas activadas, porque han generado incluso inflamación de esófago. No sé si han visto qué pasa con una semilla de chía cuando toman contacto con el agua en el lavaplatos, que se queda así como pegadísima. Ya, pasa lo mismo como dentro nosotros somos gran porcentaje agua, entonces entra la semilla seca y donde encuentre agua se va a quedar ahí chupando todo el agua. Entonces, por ejemplo, cuando uno le echa a las ensaladas las semillas de chía o linaza secas, idealmente no. Ahora, echarlas húmedas como no es tan rico, claro. Entonces podemos ocupar, de nuevo, sacarla del refri, qué sé yo, y la ponemos en los batidos, sopas, principalmente. Pero, volviendo a tu pregunta, que preguntaba si es que la chía cocida o cruda tenía más o menos beneficios, cruda va a tener más beneficios. Hay dentro del mundo como crudo y vegano, las crucíferas, la familia de las crucíferas, que son las coles de Bruselas, repollo, brócoli, coliflor, etc. Incluso el tomate se digiere mejor con golpes de calor o vapor. Dentro del crudo veganismo se dice que al triturarlo se digiere mucho mejor, pero esta familia particularmente es mejor darles golpes de calor para digerirlas y asimilar los nutrientes de mejor manera. Pero, por ejemplo, hojas verdes, semillas, etcétera, crudas idealmente. Tengo otra consulta relacionada con la misma chía. Yo en algún punto comencé a buscar videos en YouTube, porque todo, o sea, es como tú dices, es como una moda, o sea, todo el mundo habla de chía, de quinoa, o sea, hay algunas que son como de moda, todo el mundo quiere comer, no, esto es saludable, pero por ejemplo, yo la estaba ocupando cocida, entonces al final como que de alguna forma estaba perdiendo los nutrientes de la chía como tal. Ahora, me llama la atención que en algún punto de videos en YouTube que decían que si consumes en mucha cantidad la chía, eso te da sensación de saciedad, vas a bajar de peso, pero al final vas a producir un desequilibrio en tu cuerpo. Entonces, un poco lo estoy asociando con lo que acabas de decir, que si la comes sin hidratarla, va a absorber como todo lo que tiene internamente y al final el efecto va a ser negativo en lugar de positivo. Desde mi punto de vista, sí. Y bueno, y aquí también es importante aclarar algo como a todos. Hay tanta información hoy en día en los blogs, redes sociales, matinales, revistas, qué sé yo, que el aceite de coco hace bien, que hace mal, que la semilla aquí, que la semilla acá, qué sé yo. En el fondo, yo ahí hago una invitación a su inteligencia interior. En el fondo, cada uno tiene una inteligencia que de repente todavía no se ha puesto en contacto con esa inteligencia, pero que todos la tenemos, la tenemos. Hay que despertarla. Porque en el fondo, incluso, o sea, son ideas. Nadie tiene la verdad absoluta. Es muy difícil que alguien tenga, o sea, nadie tiene la verdad absoluta. Con Nelly lo que estamos haciendo hoy, yo lo que hago en mis talleres es traspasar ideas. Son ideas, ¿ya? A través de mi experiencia, Nelly a través de la suya y así. Entonces yo los invito a que agarren estas ideas, que por ejemplo, que sacan de aquí o que ven en los medios y se cuestionen si les hace sentido. En el fondo, utilizando esa inteligencia interior, a ver, ¿me hace sentido que, por ejemplo, lo que acabo de aprender, que la chía cruda por estos motivos me va a beneficiar más que cocida? ¿Me hace sentido? Lo aplico. Si no me hace sentido, ¿para qué? En el fondo, tratar de no seguir como ciegamente, como una cucharada de aceite de coco al día te va a ayudar al corazón, listo. Pero en el fondo, ¿qué? Si yo sigo alimentándome de procesados, refinados, exceso de carne, de grasa animal, etcétera, y le agrego una cucharada, no me va a servir, exacto. Entonces al final es eso, es ponerle atención, ponerle conciencia a la información que me llega y desde ahí yo discernir, desde esta inteligencia interior que les digo, a ver, ¿me hace sentido? Lo aplico o lo pruebo, experimento. Si no, no lo dejo que pase. Porque es muy difícil con toda esta información que hay, como uno se marea también, ¿no? Yo quiero preguntar una cosa. Si en el estricto rigor uno tiene una alimentación basada en planta, no lácteo, grano, relativamente equilibrada, ¿sería necesario consumir suplementos? O uno podría estar muy bien alimentado sin suplementos. O sea, yo hace 3 años que me como esto y no consumo ningún tipo de suplemento. Pero de repente, no sé, quizás algo falta. Ya. Como todo en esta área, depende. Y hay harta discusión al respecto, porque tiene que ver con la tecnología y la agricultura, de los estudios nutricionales en los vegetales de ahora, con los vegetales de otros años, otros terrenos, otros cultivos, otros pesticidas, se trabajaba con otra forma.
Entonces también hay personas o estudios que dicen que las naranjas que puedo tomar ahora tienen muy poca vitamina C comparado a otras, y dada la vida inflamatoria que yo llevo y mi estrés, personalmente debiera tomar vitamina C. Pero entonces ahí hay que verlo, cada uno. Tampoco sería responsable decir, sí, suplementémonos todos con omega, vitamina C, vamos a andar... No, porque uno ve cada caso. ¿Qué come usted? ¿Dónde compra usted? ¿Cómo vive? Y ¿Cómo ahí, absorbes? claro, ¿cómo absorbes? Si tengo colon irritable, alguna enfermedad inflamatoria, tampoco si estoy absorbiendo al 100% lo que como, no me va a cundir. Entonces va a depender al final de cada quien, de su realidad, de su entorno, y a veces es necesario, varias veces en realidad. Lo que sí está siendo un hecho hoy un poco es la B12. La B12, porque en el fondo viene de una bacteria que está principalmente en la Tierra. Al estar las tierras del planeta completo, un poco, o sea, no de todo el planeta, pero de los cultivos, de donde sacamos nuestros alimentos, esas tierras están tan dañadas, lamentablemente, que en el fondo incluso la gente que come carne está teniendo deficiencias de B12. Hay otros también documentos que demuestran que la vaca, en el fondo, saca la B12, o la carne de vacuno contenía B12 porque pastaba tierra, bacterias, etc. Hoy en día prácticamente no pastan, o sea, las carnes que tenemos al alcance para consumir no pastan, en el fondo tienen otro tipo de alimentación, y por ahí les inyectan B12 artificial para agregarle la B12 que inicialmente tenía. Entonces, claro, desde esa perspectiva, la B12 sería en este momento como el tema más crítico, uno de los más críticos, pero ahí yo creo que sería bueno o importante como autoevaluarse por lo menos una vez al año, como para ver cómo están los niveles. Ahí vas viendo de repente la vitamina D está deficiente, qué sé yo, y de repente ahí sí pegarte una ayudada, siempre con suplementos de buena calidad, que aquí están llegando cada vez más, un poco caros, pero si es que puedes encargarte a Estados Unidos, qué sé yo, hay un programa que ahora se llama Comparto mi maleta, ya, ahí por ejemplo, sí, Comparto mi maleta se llama, ¿no? Ya, Comparto mi maleta, en Google ponen Comparto mi maleta y alguien que está viajando, ustedes le cobran, no sé, un porcentaje de lo que piden, que no es altísimo, porque tengo amigas que han pedido, y pueden encargarse de todas estas vitaminas, qué sé yo, probióticos de muy buena calidad, que acá se encuentran a 4 veces más de precio, allá se lo pueden traer así. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo consumimos todos estos alimentos que nos habló Nelly? Claro, es primero elegir alimentos de buena calidad, fundamental, más allá de si es orgánico o no es orgánico, porque en fondo todo esto como... El mercado es mercado, entonces los mercados, la industria va a tratar de por dónde orgánico, pero tiene 800.000 preservantes también, que por lo general no son naturales, porque hay preservantes naturales también. Entonces, primero, calidad de alimentos. Segundo, activar idealmente todas las semillas, cereales, legumbres. Brotados, también consumir, en el fondo, las almendras que decía Nelly, se absorben los nutrientes, se asimilan de una forma tan distinta. Si es que yo compro mis almendras secas y me como la bolsa de almendras secas, se va a asimilar, me va a saciar y voy a metabolizar de una forma muy distinta si yo las activo. Lo mismo con, por ejemplo, lentejas. Si yo broto esas lentejas y las convierto en vida, también voy a obtener una cantidad de nutrientes muy distinta que si las consumo cocinadas, o bueno, no hay otra forma si es que no es brotada. La única forma de consumir lentejas crudas es brotadas. Se ponen crujientes y se transforman. Es, en el fondo, deja de ser un alimento para pasar a ser otro. Se transforma en un proceso. La cocina de este tipo es alucinante. Bueno, fermentados también. ¿Cómo consumo yo esos alimentos? Multiplico los nutrientes, absorbo de mejor forma si yo los fermento. En este caso, la foto chucrut. Y bueno, y comprar todos los alimentos en su estado más puro y natural posible. ¿A qué voy con esto? Si yo compro almendras, ya, voy a comer más sano. Compro almendras con merquén, o almendra confitada, o almendra con sal, cuac. Ahí me estoy autoengañando. Entonces, almendras puras, sin sal, sin nada, porque al ponerles merquén, sal, dulce, lo que sea,
también ahí pasan por procesos de fritura, etcétera. Entonces, a eso voy con los alimentos en su estado más puro y natural posible. Sin sal, sin azúcar, idealmente la menos cantidad posible de aditivos. Al principio puede que se haga una montaña gigante que uno dice como, ¿y ahora qué como? O sea, porque en el fondo uno va al supermercado y todo tiene todo. Claro, entonces ves la etiqueta y es como, uy... Pero poco a poco, cuando uno va cambiando el hábito, cuando uno va transformando su visión y su relación con los alimentos, porque al final es eso. Lo que estamos haciendo hoy es aprendiendo a comer. Porque en el fondo es tan básico como eso, no sabemos comer. Los humanos no sabemos comer, no sabemos cómo nutrirnos. Entonces, por eso es tan importante este tipo de información, porque solamente cuando uno entiende, aprende, empiezas a hacer elecciones conscientes. Por ejemplo, un atún, ¿ya? Que es el mismo ejemplo que doy siempre porque es que es el único que se me ocurre siempre. La gente que haya en mis talleres de aquí va a decir otra vez el ejemplo del atún. Pero en el fondo, si yo voy al mar, saco un atún, ¿ya? Pescado, y lo guardo a temperatura ambiente, ni siquiera en el refrigerador, a temperatura ambiente en mi casa me va a durar 2 días, exagerando, al menos que estemos como en inviernísimo, pero ya, 2 días. Entonces, ¿qué le ponen a ese atún que dura, durante 3 años en una lata? A temperatura ambiente. Esos son los cuestionamientos que yo me tengo que empezar a hacer. ¿Me entienden? Como la papa. Si yo la cosecho, qué sé yo, tiene un tiempo límite de duración. ¿Qué hace que dentro de una bolsa dure, no sé, eternidades? ¿Qué le ponen? Todo eso me lo estoy comiendo yo. Y todo eso no está nutriendo a mi cuerpo, no lo está equilibrando, lo está desequilibrando y en vez de alimentarme de salud, me estoy alimentando de enfermedad. ¿Ya? Así que, bueno, eso, muchas gracias por haber venido, se nos extendió harto, pero los invitamos a las próximas charlas que vamos a ir subiendo, es un ciclo de 8 charlas. Por Instagram y Facebook, sí, Instagram principalmente. ¿Y tienen alguna frecuencia pensada? Ya en la página de casafen.cl están ya todas las fechas y todos los temas. Sí. Porque quizás no puede venir a todas, pero dice, ya está, voy sí o sí. Y van a estar siempre los videos, así que van a poder verlas. Sí, son las 2. Sí. Y la inscripción, Sí, pues la tiene que ser la siempre a través del mail que sale del correo. ahí, que es Marías Felices. Los invitamos a que si es que quieren, obviamente voluntariamente dejar soporte afuera, bienvenido sea por este tema de dar y recibir, pero si es que no, todo bien. Y es lo que Sí, mantiene el lugar y todo. ¿Cómo? En mariasfelices.com hay una parte que salen próximos talleres y ahí salen todos los talleres donde ya aprendemos a cocinar manos en la masa. Le damos un aplauso a las chicas. Ah. Muchas gracias. En Casa Fen también hay talleres. ¿Hay un espacio donde nos enseñen dónde comprar, cómo comprar? O nos recomienden bibliografía, o nos recomienden... Chao, gracias, muchas gracias. No, pero podemos incluirlo ahora que acabas de sacar el tema, podemos incluir unas charlas. Ahí lo práctico Sí. también, o sea... Y si no, porque tenemos un esquema, si no, puedes mandar un mail al mismo mail, mariasfelices.com, o sea, @gmail, y te ayudamos. Sí. Sí. Tú das mucha información y Sí. no sabes muy bien. Exacto. Sí, sí, igual sí. es la primera charla y es muy como abarcando muchas cosas, entonces como que igual uno se va abrumada, pero en la medida que avanzan los temas vamos detallando cosas y van apareciendo estas inquietudes que siempre Pero es por muy buena correo idea. vamos a estar tratar abiertas. de incluirlo en alguna charla, pero cualquier duda, cualquier cosa de, oye, recomiéndame esta bibliografía o documental o qué sé yo, por mail y te respondemos entre la Nelly y yo. Sí. Gracias por venir. Muchas gracias a todas. Hola. Ven, ¿y tú? Oye, María, el tema cuando hiciste el cafú, Venga, ¿el sí que cafú le se doy. compra tostado o se compra Natural. natural? Sí, para hacer el yogur y Sí. el queso. Natural. Perdón, ¿qué cosa? Es muy difícil, o sea, cafú crudo no vas María a la va a encontrar porque subir a siempre su se tuesta página, para yo a mi sacar, en el fondo, página la en semilla de la casafen.cl, cáscara. Pero mariasfelices.com, sí natural, no sí. tostado. ¿Sí? Porque Sí. tuestan la cáscara Sí, para siempre sacar con doble semillita, B, sí, pero está bien. el cafú tostado Sí. tuestan esa misma Nelly, semillita. Nélida Sangüesa. Exacto, exacto. Nelly, ¿así? Ya. Sí, Nelly es así, pero mi nombre es Nélida.
Sí. Pero como... ¿Cómo me busca? Nélida Sangüesa. Nutricionista Nélida Sangüesa. Tengo que activarla o la Así aparezco en Facebook. Todo, idealmente. Mi página, una página. Las Sí. únicas excepciones donde no se activan las semillas Nélida. es cuando haces harina Sí, yo lo escribo. o mantequilla. Si vas a hacer mantequilla de maní, mantequilla de almendra, mantequilla de avellana, no se activa porque se llenan de agua y no se... pasa que no sé, me las como con yogur. activada. Y siempre media hora. No, no, no. Todo lo, en el fondo, lo único que se activa en media hora son las mucilaginosas, que es la chía, linaza. Eso es media hora. Claro, el resto tienen distintos horarios, pero yo Súper. recomiendo toda la noche. Vamos, esté Y un atenta. dato muy importante. En mi página Sí, 8 horas. y en la de María, 4, 5, 6. Chao, que estén porque bien. usted pone ahí nutricionista Nélida Sangüesa y aparece 8 horas, Facebook pero y les doy un bla, dato ya. que es Y me súper pone como seguir y ahí va a fabuloso desde aparecer. mi perspectiva. Y en la página de María también va a aparecer Activan cuando durante toda digamos la noche viene las la almendras, segunda por charla. ejemplo, o activan Porque se almendras, publica, se nueces, dice viene la avellana, segunda lo que ustedes charla quieran. tal fecha y ahí usted Al otro día manda se su correo tiene al que tiro. lavar y enjuagar esa agua, porque en el fondo en esa En el agua mismo quedan Facebook estos o en la misma antinutrientes página de María. y queda el polvo, qué sé yo, de cuando de traslado, qué sé yo. Entonces Sí, lava ahora, muy igual como bien. lo hizo ahora. Las almendras o esas semillas ya están activadas. Ah, No, ah, ya, No, pero se ideal- van a-